con todos. Bueno, el día de hoy se me ha convocado para hablar sobre las medidas laborales, particularmente las recientes tomadas por el gobierno, por el Ministerio del Trabajo, justamente a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria y del estado de excepción previsto por el presidente de la República. Y en ese sentido, justamente con la intención o con el afán de precautelar los intereses buscado que justamente se adecúen o se establezcan ciertas medidas para poder hacer frente a esta crisis. Y en ese sentido se han emitido algunos acuerdos ministeriales que desde el punto de vista legal definitivamente son cuestionables. Son cuestionables porque de alguna manera se ha puesto en evidencia, se está poniendo en evidencia las limitaciones que tiene nuestro Código de Trabajo y nuestra normativa laboral de cara a hacer frente a este tipo de situaciones que, en definitiva, requieren en varios aspectos una serie de flexibilizaciones y de medidas que nos permitan tomar estas medidas que ha tomado, que ha decidido el gobierno. Y en ese sentido, pues decía que estos acuerdos pueden tener incluso tintes de ilegalidad, dado que nuestra normativa laboral, principalmente el Código del Trabajo, es una normativa muy rigurosa, muy estática, que no permiten muchas veces adoptar ese tipo de medidas. Y en ese sentido, pues, el primer acuerdo ministerial que se dictó para contrarrestar las medidas, el estado de emergencia, más bien dicho, fue justamente el 076, que básicamente tiene relación al teletrabajo, ¿no? Y este acuerdo ministerial tiene su importancia, ya que básicamente el teletrabajo, como ustedes sabrán, está regulado en un acuerdo ministerial previo, que es el 190 del año 2016, que se lo dictó para el sector privado. Pero, claro, esta forma de trabajo regulada pues, en este acuerdo ministerial definitivamente tiene como sustento las normas y principios generales del Código del Trabajo. Y en ese sentido, básicamente, el teletrabajo está regulado por una serie de disposiciones que requieren, en primer término, pues un acuerdo entre empleador y trabajador. Y dado que se exige pues este acuerdo para que el trabajo se lo ejecute desde los hogares, es que el nuevo acuerdo ministerial 076, que regula la medida emergente del teletrabajo, de alguna manera rompe ese principio del acuerdo y prevé la posibilidad de que sea el empleador el que, en definitiva, pueda establecer o plantear el teletrabajo a sus trabajadores a fin de minimizar el impacto que puede generar el estado de emergencia dentro de la empresa. Esta sería, digamos, la razón principal por la que se emite este acuerdo 076, es decir, esta potestad del empleador para establecer el teletrabajo emergente sin que exista necesariamente un acuerdo previo con el trabajador o un consentimiento por parte del trabajador. También es importante señalar que el acuerdo 076 rige para el sector público y para el sector privado. Y esto es importante porque, como se verá posteriormente, el siguiente acuerdo 077 solo rige para el sector privado. Es muy importante también señalar que para que se perfeccione o se viabilice esta fórmula del teletrabajo emergente en esta época de crisis, basta con realizar un registro del teletrabajo y no es necesario, como les decía, suscribir un contrato. Este acuerdo supone algunas situaciones que de alguna manera vuelven un poco complejo en la práctica el poder aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, se establece que los trabajadores tienen una obligación
respecto de la confidencialidad de la información. Pero claro, ahora en un mundo digitalizado en el que las posibilidades de hackeo son indeterminadas, claro, si es que se piensan en que los equipos que tienen los trabajadores desde sus hogares son bastante rústicos y el trabajo que lo ejecutan está muy limitado a esa tecnología, probablemente pueden suceder este tipo de vulneraciones y en definitiva, claro, el acuerdo no determina cuál es ese grado de responsabilidad que puede tener y sobre qué se va a juzgar, si es que por una culpa leve, por una culpa grave, ¿no? Si es que el empleador no otorga las medidas y los equipos adecuados para que opere esa obligatoriedad, pues hasta qué punto, qué alcance tendría, ¿no? Definitivamente, esto genera riesgos para las empresas, me refiero a efectuar un teletrabajo bajo medidas de seguridad no adecuadas, generan riesgos para efectos de temas de filtraciones de información, de documentación y demás, ¿no? Otro tema importante señalar respecto al teletrabajo es que tenemos como es las causales de terminación. Básicamente, el acuerdo te dice que el teletrabajo puede terminar por mutuo acuerdo o una terminación de la medida de emergencia, con lo cual queda la duda de si es que realmente el teletrabajo podría terminar por una decisión unilateral del empleador, ¿no? No nos olvidemos que esta medida es tomada por decisión unilateral del empleador. Sin embargo, cuando el acuerdo establece las formas de terminación del teletrabajo emergente, sin duda, no incluye al no incluir esta posibilidad, pues deja la duda de si es que el empleador, una vez que ha solventado su medida o en última instancia quiere proceder a tomar otro tipo de medidas previstas en los otros acuerdos, podría terminar con el teletrabajo. Esto no está claro, pero es importante dejarlo mencionado. Desde mi punto de vista, sí que lo podría hacer, porque bajo el principio de que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, en principio, pues, si es que el empleador las razones por las que motivaron el teletrabajo han terminado, pues en principio se debería de poder culminar con esta posibilidad. No quiero dejar pasar más tiempo sin decirles que pueden hacerme preguntas a través del chat del Facebook Live. Yo las iré respondiendo. Sí, les pediría que las preguntas me las vayan realizando conforme a las temáticas que vamos tratando, para en función de eso yo poderlas ir respondiendo, ya que, claro, si es que empezamos ahorita a tratar temas de modificación, de reducción, de suspensión u otras, puede ser que yo ya las aborde cuando vaya a comentarlas y en definitiva no sea redundante en la respuesta, ¿no? Entonces, estamos en este momento hablando sobre el teletrabajo, de alguna manera poniendo en evidencia ha sido determinada como una medida emergente. Les he dicho que básicamente es para otorgar esta facultad o esta facultad discrecional al empleador a fin de que pueda establecer por su propia decisión esta modalidad de trabajo, y básicamente creo que ahí radica la principal razón de por qué se dictamina esta forma de trabajo emergente. De allí las disposiciones generales sobre el teletrabajo están contenidas en el acuerdo. Las partes deberán de acogerse a esto. Críticos también con ese acuerdo, definitivamente, porque este acuerdo genera una fórmula de trabajo que no ha estado amparada, o al menos no tiene como base el Código del Trabajo. Por tanto, de alguna manera, el teletrabajo es creado por este acuerdo 190. No ha sido prevista expresamente en el Código del Trabajo, ¿no? Y definitivamente el teletrabajo, la creación de esta figura, tiene como sustento el artículo 23, numeral 1, creo que es del Código del Trabajo, en donde se sectora el Ministerio del Trabajo, reguladas por el Código del Trabajo, pero claro, una cosa es regular, no reguladas en el Código del Trabajo, y otra cosa es crear formas de trabajo. Y en ese sentido, pues, hubiese sido lo
esta figura del trabajo a domicilio, que sí que está creado, de manera pues podría ser una forma de teletrabajo. Lamentablemente nuestra normativa sobre teletrabajo jurídico que ampararía esta relación. Vamos a ver si es que aquí tengo preguntas sobre teletrabajo. Dice teletrabajo registrar. Ustedes van a ver que la formalidad que se tiene que cumplir con el teletrabajo es específicamente el registro, ¿no? No se requiere de una autorización previa por parte de la autoridad, lo que sí va a suceder en las otras figuras, ¿no? Nos ponen el acuerdo respecto al pago de las utilidades, salario digno, otorga solo plazo para representación, pero no pago. Bueno, eso no entiendo bien la pregunta. Me están ahorita hablando de despidos, esto ya lo podemos conversar luego. Respecto al teletrabajo, a ver, dice, ¿qué pasa si no registro en el SUT la suspensión de jornada o teletrabajo, puesto que la empresa no hace ninguna actividad por el momento? Bueno, voy a tomar específicamente el tema del registro del teletrabajo. Como ustedes ven, el registro es una mera formalidad que se tiene que cumplir en el sistema SUT, simplemente para que el ministerio pueda tener un control de cuáles son los trabajadores que se han sometido a esta forma de trabajo. Sin embargo, desde mi punto de vista y dada la emergencia decretada, la falta de registro en una nulidad en esa contratación, porque realmente el trabajo y el contrato sigue vigente, es decir, el teletrabajo que se ha previsto en el acuerdo ministerial es una fórmula para cambiar el lugar y la forma de trabajo, más no para crear o generar una relación laboral. Y en ese sentido, si no se ha registrado, no invalida la relación y tampoco puede desconocerse el trabajo que el teletrabajador ha realizado. Por tanto, va a ser recomendable que se realice el registro para evitar sanciones. El registro puede generar una falta de perfeccionamiento de forma de trabajo. ¿Qué otra pregunta me ponen? Bueno, están ya realmente del teletrabajo no saben respecto de preguntas, por tanto vamos más bien a topar ya los otros temas que pueden también resultar de interés. Que el teletrabajo previsto en el acuerdo ministerial debe de durar específicamente lo que dura la emergencia. Es decir, que esta unilateralidad con la que está actuando el empleador para establecer un determinado grupo de trabajadores, el tiempo que dure la emergencia. Si es que terminada la emergencia, el empleador quiere que su trabajador continúe bajo esta modalidad, en ese caso se va a tener que suscribir un acuerdo con el trabajador para prolongar, digamos, el teletrabajo luego de la emergencia, ¿no? La segunda medida que se ha tomado es la modificación de la jornada. Esta modificación de la jornada, bueno, realmente el acuerdo ministerial 077 incluye algunas medidas de emergencia, entre ellas la modificación de la jornada, pero también está la reducción de la jornada y la suspensión de la jornada sujeta a recuperación. En este momento vamos a tratar sobre la modificación de la jornada como una de las medidas determinadas en el acuerdo 077. En ese sentido, es importante señalar que este acuerdo para el sector público. Entonces, aquí surge la inquietud de si aquellos trabajadores sometidos al Código del Trabajo podrían tener estas facilidades que se ha previsto en el acuerdo ministerial y en principio la respuesta sería no. La naturaleza o la razón de esta medida
básicamente es que el empleador pueda modificar la jornada en forma unilateral de sus trabajadores. Ustedes saben que esto está muy regulado en nuestra normativa laboral, en el Código del Trabajo, para establecer cambios en las jornadas y en los horarios de trabajo. Se requiere el consentimiento de los trabajadores y en algunos casos incluso se requiere hasta de la autorización de la emergente. Lo que se ha previsto es que el empleador pueda unilateralmente realizar esos cambios en función de las necesidades que surjan de su empresa, obviamente por motivo de la emergencia declarada. Entonces, permitirían al empleado en la jornada de todos sus trabajadores, de un determinado número de trabajadores, a fin de, si es que puedan trabajar en una jornada mixta, puedan igual cambiar a jornadas o pueden, en lugar de días laborables, acaba de emitir el 080, cuando habla de la modificación de las jornadas, lo que se prevé básicamente como reforma es que si es que se van ¿cómo es? Utilizar los días de descanso obligatorios, es decir, los días de fin de semana, como jornada laboral, básicamente el empleador deberá de garantizar 2 días alternativos los días consecutivos para que el trabajador pueda gozar de ese descanso. Ahora, sin perjuicio de ello, no es claro en el acuerdo ministerial 077 que aquel tema de la modificación de la jornada en los fines de semana. ¿Por qué? Porque básicamente te faculta a que se puedan recuperar, se puedan modificar las jornadas a los días fines de semana. Sin embargo, se somete al artículo 52 del Código del Trabajo y no habla nada sobre el pago de recargos. Se entendería que la naturaleza misma de esta medida es que se sustituya un día de la semana de trabajo frente a otro día de la semana, que puede ser perfectamente un fin de semana, un día de descanso obligatorio. Sin embargo, al no señalar expresamente el hecho de que no se deben de pagar recargos en caso de que se trabaje sábado o domingo, queda la duda de si, al someterse al artículo 52 del Código del Trabajo y estableciéndose en el artículo 55, numeral 4 del Código del Trabajo, que los trabajos en los fines de semana se deberán de pagar con el 100% de recargo, definitivamente queda la duda de si es que habiéndose modificado la jornada, se deberá de pagar con este 100% de recargo. Desde mi criterio, no se debería de pagar. Sin embargo, si hubiese sido deseable que ahora que se realizó o que se emitió pues, este nuevo acuerdo reformatorio al 077, que es el acuerdo 080, y que menciona el tema de la modificación a la jornada, sí se aclare o se ponga expresamente que la sustitución o el cambio de la jornada a un día de descanso obligatorio no generará recargo y obviamente no aplicará lo que dispone el artículo 55, numeral 4, que antes he señalado. Otro tema importante es, bueno, ¿y qué pasa con los días festivos? ¿No? Porque el acuerdo solo menciona la posibilidad de modificar la jornada y de utilizar incluso los días de fin de semana para esa modificación. Estamos a puertas de Semana Santa, del Viernes Santo, que es el 10 de abril. También tenemos el 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿no? Que son días festivos nacionales. Y en definitiva, sí hubiese sido interesante conocer, pues, si es que la modificación de la jornada podría extenderse también a estos días. Pensando sobre todo que el tema de la emergencia sanitaria puede prolongarse por algún tiempo más, ¿no? En principio está previsto para el 31 de marzo, pero podría prolongarse 15 días más, un mes más, y en la medida en la que aquello suceda, pues en principio la medida de la modificación de la jornada va a seguir vigente, y en ese sentido, pues hubiese sido deseable para esta modificación. También señalar que toda esta figura de la modificación a la jornada realmente está prevista para todas aquellas actividades
que no suspenderían, sus labores, ¿no? Pensemos en la industria alimenticia, pensemos en el sector de la salud, etcétera, en donde realmente tienen que seguir operando, porque luego aquellas industrias o empresas en donde básicamente han dejado de tener actividad porque no entran dentro de todas estas industrias que son necesarias o consideradas de servicio básico o necesarias para no generar más caos social en el país. En definitiva, el tema de la modificación no es una medida muy real y muy práctica a la que pueden acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues, aquello. Un tema muy importante, a diferencia del teletrabajo, es que tanto la modificación como la recuperación y la suspensión de las jornadas de trabajo, no solo basta el registro en el sistema SUT del Ministerio de Trabajo para que estas medidas se perfeccionen, sino que es importante este registro porque a través de este registro se procede con la autorización del director regional del trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de las modificaciones, recordemos que cuando hablamos de horarios o de aprobación especial de horarios especiales, se requiere de la autorización del director regional. De lo contrario, no se podrían realizar estas modificaciones a los horarios. Y en este sentido, pues, lo que busca justamente el acuerdo es que con esta autorización realmente se perfeccione esta modificación y desde entonces se tenga validez o se tenga vigencia. Sí va a ser muy importante que en el caso de la modificación en el sistema SUT, no solo para un control de cuántos trabajadores habrían sido sujetos de la modificación, sino porque esta medida va a Ministerio del Trabajo y a la Dirección Regional particularmente que pueda autorizarla. Aquí el mismo comentario, igual en el caso de la modificación a la jornada, es que la terminación está prevista realmente, la terminación de la medida está prevista es en la medida en la que hay un mutuo acuerdo entre las partes o cuando se haya terminado la emergencia, ¿no? Y nuevamente surge la inquietud de qué pasa si es que la decisión es del empleador y ya no quiere realizar ningún tipo de modificación y quiere realmente volver a las medidas. En principio, debería de volver eventualmente a realizar otro registro de... Vamos a ver si tenemos algunas preguntas por aquí. En caso de que no tienen... Ya me están hablando de vacaciones, ese tema ya vamos a topar en un momento. Me están hablando igual de situaciones complejas que pueden pasar las compañías que no pueden cubrir con los salarios de los trabajadores, eso ya lo vamos a ver, porque ahorita estamos hablando justamente del tema de la modificación. Bueno, me hablan, ¿qué pasa con personal operativo como bodegueros, cocineros, limpieza, que obviamente no aplica el teletrabajo? Dice, ¿serán despedidos? Dice, hay que considerar que esta cuarentena, según datos estadísticos de crecimiento de la curva, tendrá que alargarse su plazo. Bueno, no tienen que ser despedidos. Justamente le estamos analizando ahora las medidas que se pueden ir tomando, no solo la del teletrabajo, sino estas medidas adicionales que han sido previstas por el código, por los acuerdos ministeriales, sobre todo 077 y ahora la reforma del 080. Bueno, continuando entonces, sobre la modificación de trabajo veo que no hay mayores preguntas. En ese sentido, pues creo que podemos seguir avanzando al otro tema que es importante. Es el de la reducción de la jornada también previsto en el acuerdo ministerial 077. Básicamente, este acuerdo y la posterior reforma en el 080, como ya lo veremos, lo que busca es posibilitar al empleador que pueda reducir la jornada de sus trabajadores hasta 30 horas semanales. Aquí realmente el acuerdo está muy, muy restringido porque, en definitiva, no puede
ser más flexible que lo que te plantea el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo, en el artículo 47, numeral 1, regula la reducción de la jornada de trabajo. Desde mi punto de vista, esta regulación que fue incluida en el año 2015, en esta ley, bueno, no recuerdo el nombre exactamente, pero esta ley de defensa de los derechos de los trabajadores, vino a orientar mal la normativa o la regulación respecto de la reducción de la jornada. ¿Por qué? Porque básicamente estableció un solo principio, que es el del acuerdo de las partes para poder reducir la jornada, y producto de este acuerdo, justamente se tiene que seguir todo un procedimiento administrativo a nivel del Ministerio del Trabajo para poder obtener una autorización de esa reducción. Cuando realmente lo que debió haber hecho el Código del Trabajo en su momento, cuando quiso regular el tema de la reducción de la jornada, era establecer aquellos casos en los que el empleador podía, de alguna manera, establecer unilateralmente esta reducción de las jornadas. Pensemos en que hay una situación económica compleja en las empresas, en donde realmente el empleador, justamente ilíquido, o que está pasando por esta situación difícil económica, como medida tendría la facultad de reducir la jornada de un grupo de trabajadores para de alguna manera aminorar el costo de su nómina. Y ahí sí se entiende que exista una regulación muy minuciosa justamente para justificar esa situación compleja económica del empleador. Es decir, la reducción de la jornada debió de haberse establecido como un principio general y una posibilidad abierta y presente de que tanto empleador y trabajador, si es que para intereses de ambas partes conviene la reducción de una jornada, pues se lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que un trabajador solo puede elaborar, tenía un horario de trabajo hasta las 6 de la tarde, y por motivos, yo que sé, en su casa para poderlo recibir. Y en ese sentido, pues le solicita al empleador un cambio en su jornada a fin de que puedan trabajar específicamente una jornada parcial porque su economía sí le da para aquello. Y el empleador puede acceder a esa situación, y dado que es una situación de mutuo interés, se debería de posibilitar esa reducción. Y básicamente, cuando el empleador puede obligar o establecer unilateralmente una decisión de reducción, en aquellos casos que está regulado en el Código de Trabajo, que deberían de haber sido los del artículo 47.1. Pero lamentablemente el artículo 47.1 del Código del Trabajo plantea como principio general, ¿no?, que cualquier tipo de reducción tiene que estar sometida a un acuerdo de voluntades, por un lado, y por otro lado, tiene que someterse a un proceso de aprobación por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, de alguna manera, vino a tergiversar lo que eventualmente en un principio, en el año 2015, se quiso buscar con la medida. Y claro, esto trae repercusiones ahora, porque dado que el 47.1 te plantea esa obligatoriedad de que exista un consenso entre trabajador y empleador previo, esta medida emergente está sometida a ese consenso. En definitiva, en este caso en particular, el empleador no podría unilateralmente reducir la jornada de sus trabajadores. Y en ese sentido, pues debe de acordar con ellos o con un grupo de ellos la reducción de esta jornada, y obviamente dentro de estos límites que te plantea tanto el acuerdo como la ley, que es a un máximo de 30 horas, o a un mínimo, más dicho, de 30 horas semanales. Ahora, no te dice el acuerdo tampoco cómo se pueden distribuir esas 30 horas semanales, de tal forma que aquí existiría mayor apertura del lado del trabajador, perdón, del empleador y del trabajador, para poder plantear horarios o jornadas de diverso orden en función del día, ¿no? Entonces, puede ser que en un día se establezca una jornada de 8 horas, en otro día hasta una jornada de 10 horas. Acordémonos que el 47.2 del Código de Trabajo ya nos faculta a extender la jornada hasta 10 horas, siguiendo un procedimiento, y bueno, se podrían establecer jornadas de 2, 3, 4 horas, dependiendo del día, ¿no? Y en ese sentido, lo importante es cumplir con la jornada máxima semanal de 30 horas. Otro tema importante es que, claro,
supuestamente esta medida está prevista como una medida emergente por el COVID, pero no es claro el acuerdo ministerial cuando establece que esta medida podrá durar 6 meses y hasta 6 meses prorrogables. Entonces nos daría a entender que eventualmente, independientemente de que se acabe esta medida, esta reducción de la jornada en este momento o en el momento actual en el que las empresas están haciendo estos acuerdos de reducción con sus trabajadores, esta medida podría prolongarse más tiempo. Y es entendible porque si es que esta medida está tomada justamente para poder hacer frente a la situación económica compleja que está teniendo una empresa X, la situación compleja no se va a terminar el momento en que termine la emergencia. Entonces, en ese sentido, aun que esta salida o esta posibilidad que otorga el acuerdo ministerial para que las empresas puedan mantener la medida por un tiempo mayor es algo lógico y es algo entendible, ¿no? Importante dejarlo señalado porque esto no está ministerial. Otro tema, bueno, como les decía yo, la medida se somete a las formalidades del artículo 47.1, ¿no? Básicamente se tiene que hacer un acuerdo entre las partes. Además, el fundamento o el sustento de esta medida es justamente tener la posibilidad como empleador de reducir el salario o el sueldo o la remuneración de sus trabajadores en la forma proporcional a la nueva jornada reducida que va a trabajar. Y en ese sentido, pues, esto es importante aclararlo porque muchos clientes me han preguntado si es que realmente esta medida lleva consigo la reducción y les he dicho exactamente eso, ¿no? Justamente la naturaleza y el fin de esta medida es poder hacer una reducción de salario a un pago proporcional sin que ello implique una disminución del sueldo, ya que como el trabajo es menor en tiempo, pues el pago también es menor. Y dentro de esta situación del artículo 47.1 que regula esta institución de la reducción de la jornada, o que mal regula esta institución de la reducción de la jornada, se tiene que también señalar que el acuerdo ministerial, al someterse al 47.1 del Código del Trabajo, también implica que si bien los empleadores pueden reducirse la jornada en este momento a 30 horas semanales y pagar un proporcional por esas 30 horas, no es menos cierto que si la empresa genera utilidades al finalizar el año, antes de pagar los dividendos a sus accionistas, deberán de pagar esta diferencia que dejaron de pagar a los trabajadores por motivo de la jornada reducida, ¿ya? Y en ese sentido, pues, esto es una situación que la tienen que considerar los empleadores, ya que no es que esta medida realmente les libera del pago de estas horas que no van a ser trabajadas, sino que esta obligación puede persistir hasta el finalizar el año, una vez que se determine si es que la empresa generó o no generó utilidades. Y en ese sentido, pues, claro, en un momento dado, si es que se analiza, ¿no?, esta situación, puede ser que una empresa justamente por en este momento tomar una medida paliativa de ahorro de costos, ha decidido la reducción de la jornada, y en ese sentido, pues, el día de mañana o al finalizar el año, debe de pagar esta remuneración no pagada, pues, a los trabajadores en caso de generar utilidades. Y claro, esto ha generado muchos cuestionamientos a los empleadores porque en ese sentido, eventualmente lo que buscarían es que si es que la proyección de la compañía, pensemos no ahora que estamos en el mes de marzo, pero ahora en el mes de octubre, generación de utilidades, eventualmente que los trabajadores laboren esa jornada reducida o ese tiempo que no laboraron por motivo de la jornada reducida, laboren y la recuperen, digamos, en un momento determinado. Con lo cual, sí sería recomendable
¿Cómo recomiendas? Sería recomendable como una medida para poder cubrir esta situación o esta necesidad, que en caso, por ejemplo, de que se vaya a hacer un acuerdo que, insisto, es obligatorio para el tema de la reducción de la jornada, que en caso de que se vaya a hacer un acuerdo entre trabajadores y empleadores para el tema de la reducción, si es que se avisora la posibilidad de generar una utilidad, de pago de la jornada reducida, aquellos trabajadores que se sometieron a la misma, establecer en este acuerdo, en este convenio, la posibilidad de recuperar esas horas de trabajo, de tal forma que si es que el empleador finalmente va a pagar por la jornada reducida pagado, pues finalmente termine pagando por un trabajo efectivo del trabajador, ¿no? Y es una medida justa, además, porque obviamente el trabajador estaría también recibiendo lo que en derecho le corresponde porque sería un trabajo efectivo que habría realizado, ¿no? Veamos si es que hay algunas preguntas sobre este tema. A ver. Sí, aquí me hablan de plan de pagos. Esto es para el tema de la suspensión, que ya lo vamos a ver. Sí, artículo 60, temas de la suspensión, ya lo vamos a ver. Dice, a ver, el acuerdo ministerial 079, comprobado, el empleador no pueda cumplir. A ver, en el caso de que las empresas públicas, ¿qué pasaría? Bueno, este acuerdo ministerial solo está regulado para el sector privado, ¿no? Acordémonos de eso. Se debe pagar aunque no haya trabajado. Me pone, pero no entiendo, o sea, solo me pone, se debe pagar aunque no haya trabajado. Entendemos que es el tema de la suspensión, eso ya lo vamos a tratar en un momento. ¿Qué pasa con las empresas que no estamos trabajando porque no se puede hacer teletrabajo? ¿Qué hacemos con los empleados en cuanto al pago de salarios? Justamente, bueno, una medida que hemos visto es el tema de la modificación, que no aplicaría para este caso que nos están diciendo. Otro es el tema de la reducción. En el caso de que los trabajadores no puedan someterse ni al teletrabajo, ni a una modificación, ni una reducción, porque dicen no están trabajando y no tienen nada que hacer. Entonces, obviamente, la medida que les toca es la de la suspensión, que ya vamos a ver a continuación. Dice, si se realiza reducción y reduzco el pago, ¿esta reducción aplica también para el IES y para el cálculo de otros beneficios? A ver, la reducción de la jornada de trabajo implica, como les digo yo, una reducción del salario. Y la reducción del salario es una medida, como digo, paliativa para la crisis, pero el acuerdo ministerial ha sido claro y enfático en señalar que esto no afectará a la aportación en el IES. Es decir, a la aportación en el IES se debería hacer sobre el valor total de la remuneración, y en ese sentido, pues, no hay mayores dudas sobre este tema, ¿no? Sobre lo que son derechos laborales, ¿no? Décimos terceros, fondos de reserva, vacaciones y demás, se tiene que contemplar el valor específicamente recibido. Es decir, el que ha sido... ¿Qué pasa con las aportaciones al IES? ¿Se reducen también al nuevo sueldo? No. Pero ese 25% de reducción se tiene que devolver en un futuro. Insisto, no se tiene que pagar una vez que el ejercicio haya culminado y la empresa haya generado utilidades. Si generó utilidades, antes de repartir los dividendos a sus accionistas, se deberá de pagar esta diferencia no pagada por la reducción de sueldo a todos los trabajadores que han sido objeto de esta medida. Por eso es que les insistía en el tema de que en los acuerdos que se hagan ahora respecto a la reducción, eventualmente se pueda incluir la posibilidad de recuperar estas horas que van a ser objeto de la reducción, a fin de utilidades de las empresas, pues se pueda realmente tener el trabajo efectivo de los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa con los beneficios sociales? Décimo cuarto, hay todos, ¿no? 13º, 14º y demás se pagan en función de la jornada reducida, o sea, de la remuneración producto de la jornada reducida. En caso de ser fundación, ¿pueden disminuir el sueldo? Sí, o sea, si está sometida al régimen privado, no hay mayor distinción. ¿Se puede aplicar teletrabajo y reducción? Es una buena pregunta.
se puede aplicar teletrabajo y reducción, no hay ninguna limitación para eso. ¿Podría aplicar de manera mixta a cierto personal la reducción y a otros la suspensión? Sí, sí. Es decir, la medida puede ser tomada en función de la realidad y de las necesidades de cada empresa, ¿no? Si es que yo tengo 20 trabajadores, puedo, de los 20, 5 de trabajo, 5 puedo acordar que se haga una reducción y los otros 10 pueden suspenderse, ¿no? Bueno, me están diciendo que ya hable sobre la suspensión Déjenme ver si es que hay algún tema más sobre la reducción de la jornada. Bueno, sí, es importante el registro del sistema SUD porque la reducción de la jornada va a llevar consigo la autorización del director regional del trabajo, al igual que la modificación. Este acto administrativo es el que perfecciona realmente la reducción de la jornada. La misma inquietud, ¿no? La terminación de esta medida puede ser por mutuo acuerdo, por el fin de la emergencia, prolongado por los 6 meses. ¿Y qué pasa en caso de que el empleador decida volver a priori unilateralmente a, como es, ampliar la jornada de sus trabajadores, ¿no? Entonces, en principio, como hay un acuerdo para reducir, pues también debe haber un acuerdo para volver a la jornada normal. Bueno, vamos a tratar el siguiente tema que es muy interesante, que es el de la suspensión de la jornada de trabajo, ¿ya? Fue objeto de muchas críticas desde el punto de vista ya del derecho laboral, porque el acuerdo ministerial creó o generó una figura que no ha estado prevista en nuestro Código del Trabajo, básicamente de esta suspensión de la jornada. Y en ese sentido, claro, quedaron muchas inquietudes respecto de cómo se la va a aplicar. En principio, en estricto sentido, si analizamos la naturaleza de esta medida, esta debe pues de sustentarse en el artículo 60 del Código del Trabajo, que básicamente plantea los principios de la recuperación de horas de trabajo en caso de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, que se entiende que si ha habido una situación de fuerza mayor o caso fortuito, interpretando el artículo 60 del Código del Trabajo, se podría suspender objeto de recuperación sujetando o aplicando las disposiciones de ese artículo. ¿Cuál es el problema? Que este artículo 60 plantea justamente que si bien se debe recuperar la jornada, no es menos cierto que el trabajador legal oportuno, o sea, como empleador, ¿no? En ese sentido, pues, mensuales no pueden pagarse con un tiempo mayor a manera también nos ata a la efectividad de la medida. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca con la suspensión de la relación, lo que se ha buscado con la suspensión de la jornada, perdón, no de la relación, sino de la jornada laboral, es poder dar un respiro al trabajador y a empleador, primero para que la relación laboral no concluya, no se termine, y luego para que puede estar generando una situación como la que está viendo, que no están generando ingresos, posibilidad de pues a regular esta situación, no entró a hablar. La situación no fue fortuita. El acuerdo ministerial no entró a regular este tema porque
habría, obviamente, todo el sector, el grupo de trabajadores que no estaban conformes con esa medida, pues iban a protestar y viceversa, ¿no? Si es que, en definitiva, se establecía que el pago se lo tiene que hacer independientemente de que se haya suspendido la jornada laboral, se lo tiene que hacer a final de mes. ¿Por qué? Porque, en definitiva, se ponía en evidencia que la medida de suspensión no era una medida lo suficientemente impactante e importante. Es que el acuerdo ministerial no dijo nada, pero claro, los va a hacer más complicaciones, y en ese sentido, pues el acuerdo 080 lo que ha hecho ahora de alguna manera es aclarar esta situación, ¿no? Y creo que lo que se ha aclarado en el acuerdo, entendiendo que hay intereses de diverso orden. Por un lado, un empleador o una empresa que puede no tener liquidez para poder todos los costos de nómina que situación, y por otro lado, no necesita pues recibir sus ingresos para poder cubrir con los costos que demandan. En ese sentido, el plantear el pago de la vendida a través de un acuerdo, consideramos en ese sentido, pues, claro, la pregunta es, ¿qué pasa si no llegas a un acuerdo? ¿No? Y si es que tú quieres ser legalista y quieres aplicar el artículo 60 del Código del Trabajo, definitivamente no habrá ni acuerdo ministerial, ni acuerdo con empleador y trabajador que valga, porque el artículo 60 del Código del Trabajo es claro en indicar pues que la remuneración se tiene que pagar en el momento que se tiene que pagar. Si es que no consideramos pues el hecho de que el artículo 60 sea aplicable a este caso por distintas connotaciones, y pensamos que el acuerdo 080 que ha previsto un convenio entre trabajador y empleador para poder realizar el pago de para poder realizar el pago de la remuneración, es la salida. Aquí la pregunta que cabe es qué pasa si no hay ese acuerdo, ¿no? Entonces, el empleador va a poder realizar el pago al momento en el que recupere la jornada, o en su defecto, el empleador tendrá que realizar el pago en los términos que ha previsto el artículo 60, como les insisto, ¿no? Y aquí hay una cuestión además importante. ¿Por qué? Porque la falta de pago oportuno de una remuneración genera consecuencias legales, ¿no? Entre ellas, pues, obviamente la posibilidad de accionar un futuro o un evidente despido intempestivo a través de... En ese sentido, pues, la situación de un empleador se puede complicar más. Vamos a ver qué inquietudes hay sobre este tema. Dice... a ver, dice, si por favor aclaran las medidas que podemos tomar. Dice, nada. Bueno, esto se tendrán, no es que existe un formato, un acuerdo empleado-empleador. Yo recomiendo que esto se lo haga a la medida en función de las necesidades que tenga cada empresa, ¿no? Entonces, esto ya deberían de asesorarse con los especialistas, ¿no? Tengo una empleada de 7 meses, bueno, ahorita no vamos a responder casos puntuales, sino más bien conceptuales. Si en la misma semana la persona labora en jornada reducida y toma vacaciones, ¿el pago reducido aplica para toda la semana o únicamente para los días que labora? A ver, en la misma semana la persona labora en jornada reducida y toma vacaciones. ¿El pago reducido aplica para toda la semana o únicamente para los días? No nos olvidemos que el pago de vacaciones se traduce en la 24ª parte de los ingresos percibidos en el año. Entonces, si es que una persona está con jornada reducida y después de una semana, de un mes o de 5 meses, ¿no? Pensemos, ha estado ganando el valor de la jornada reducida, ese es el monto que se tiene que considerar para el cálculo de las vacaciones, porque no nos olvidemos que es la 24ª parte de lo percibido en el año, ¿no?
puedo registrar en SUT la reducción de la jornada y qué pasa si la vuelvo a necesitar trabajar en horario normal. Eso ya respondí, debería de haber un acuerdo entre las partes, ¿no? ¿Se debe registrar nuevamente en SUT? No, en el SUT solo se registraría la reducción de la jornada, no la jornada normal de trabajo. Por favor, acláranos cuando se tiene trabajadores que no pueden realizar el trabajo como profesores. Bueno, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una de las alternativas es la suspensión. Dice, a ver, parece que dicen que está cortada la comunicación, que está un poco mala la transmisión. Vamos a hablar de la suspensión nuevamente. Voy a dar unas pastillas resumen. Básicamente, la suspensión ha estado prevista en el acuerdo 077 sin entender cuál es el fundamento jurídico de esta suspensión. Nosotros entendemos que es la del artículo 60 del Código del Trabajo, pero si es que es así, el artículo 60 plantea una serie de restricciones y de limitaciones, sobre todo en cuanto al pago de la remuneración. El artículo 080, el acuerdo 080 del Código del Trabajo, perdón, estoy pensando en muchas cosas. El acuerdo 080, el acuerdo ministerial 080 que se acaba de promulgar, plantea la posibilidad de acordar entre empleador y trabajador el pago de la remuneración que corresponde. En ese sentido, me haría pensar pues que dándose esta facultad a las partes de poder establecer un acuerdo para el pago de esta jornada suspendida, creo que es una salida importante de cara a poder solventar las inquietudes que el acuerdo 077 ha planteado al respecto. En ese sentido, pues, lo de la suspensión es qué sucede si es que el día de mañana entre trabajador y empleador no se ponen de acuerdo respecto del pago de la jornada, ¿no? Por un lado, los empleadores que no tienen dinero dirán, bueno, entonces te pagaré cuando se recupere, en cambio los trabajadores que necesitan el dinero dirán, no, tú me tienes que pagar en aplicación de... En ese sentido, pues, no es menos cierto que el artículo, que el acuerdo 077 nos da una luz también respecto de esta situación, y es que la suspensión está sujeta a la recuperación de la jornada de trabajo. Y en ese sentido, pues como está sujeta a la recuperación de la jornada de trabajo, se entendería que ese tiempo que no se ha laborado, en algún momento se lo va a recuperar. Y si es que se lo recupera, pues el trabajador va a recibir o tiene de alguna manera garantizados esos ingresos producto de la recuperación que en el futuro va a tener que realizar. Y en ese sentido, pues, claro, cuando se plantea que el empleador esté en recuperación en los términos que considere oportunos y apropiados de acuerdo a su realidad, es que podría hacernos pensar que el pago de esa jornada suspendida pueda estar sujeta a la recuperación. Sin embargo, esto no es pacífico, insisto, en estricto sentido en aplicación del artículo 60, más bien debería ser lo contrario, debería de pagársele al trabajador el momento en el que finalice el mes, porque así lo dispone este artículo, ¿no? Y en ese sentido, pues, ya tenemos ahí un problema. Ahora, el otro problema que plantea también esta medida es qué pasa con la recuperación, porque no nos olvidemos que la recuperación está prevista como un derecho del empleador a recuperar y como una obligación del trabajador a efectuar la recuperación. Y en ese sentido, pues, la pregunta que surge es, y que veo que me lo han hecho por allí alguna persona, es si es que el empleador podría renunciar a ejercer ese derecho de recuperar, ¿no? En principio no. Yo tengo que señalar esto enfáticamente. La medida está sujeta a la recuperación y pese a que está previsto como un derecho del empleador y como una obligación del trabajador, no es menos cierto que están de por medio derechos de los trabajadores que son intangibles, ¿no? Como el tema de la remuneración. Y en ese sentido, pues, no se puede establecer, en este caso, una decisión unilateral por parte del empleador a efectos de
que no recupere las horas y en ese sentido, pues, que no recupere las horas y en ese sentido no pagar el valor de esta jornada suspendida. Por tanto, podría darse el caso en el que por una situación compleja, por tipo de la industria en donde no se puede recuperar las horas, entre empleador y trabajadores se pongan de acuerdo para que el empleador no ejerza ese derecho y, consecuentemente, el trabajador no cumpla con esa obligación de efectuar la recuperación. En ese caso, creo yo que sí se podría obviar el tema de la recuperación porque no se estaría mermando ningún derecho del trabajador, ya que esa jornada suspendida básicamente ha implicado que el trabajador no haya laborado en ese tiempo y en ese sentido no es que se le ha restado un derecho o se le ha dejado de pagar una remuneración. Pero insisto, creo que para ello va a ser necesario que exista un acuerdo entre las partes y no que sea una medida arbitraria del empleador, porque definitivamente eso puede generar problemas, más aún considerando que el acuerdo ministerial ha señalado en principio, o no ha señalado, más bien dicho, una fecha de pago de la remuneración de la jornada suspendida. Al empleador le interesaría más bien recuperar esas horas para poder cubrir de alguna manera, justificar el pago que ha hecho ya en el pasado, ¿no? Cuando se recupera, el acuerdo no lo establece, en principio, dice una vez terminada la medida, sin embargo, el 080 sí que faculta al empleador a que determine los horarios, los cronogramas y la forma de recuperación y no hay limitación para eso. Es decir, que un empleador podría tomarse un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año en recuperar este tiempo no laborado y en ese sentido pues habría libertad para aquello, ¿no? Cuando se paga el valor de la jornada suspendida, esto ya lo he dejado señalado, ¿no? Existe un vacío, pero el acuerdo 080 posibilita a las partes a que se pongan de acuerdo. Bueno, es importante, y con esto realmente el tiempo nos está quedando muy, muy corto, ya nos queda apenas unos 5 minutos, y sí me gustaría concluir señalando el tema este de los despidos, de las vacaciones y demás, que son cuestiones que han ido surgiendo en muchas empresas, ¿no? Bueno, ustedes saben que ahora el acuerdo 080 que se acaba de dictar ya prevé la posibilidad de que los trabajadores puedan gozar de vacaciones en este tiempo, y esto está previsto como una medida también impositiva por parte del empleador. Es decir, todos aquellos trabajadores que tienen derecho a gozar de vacaciones, el empleador podría imponer esos 15 días de vacaciones en donde básicamente están en sus casas. Y así lo ha previsto el acuerdo ministerial. Obviamente, todas estas disposiciones que estamos mencionando del acuerdo tienen sus vicios y tienen su confrontación con la normativa legal, principalmente con el Código del Trabajo, ya que de alguna manera pueden ser atentatorias, no de alguna manera, son atentatorias definitivamente a sus preceptos generales. Pero el acuerdo ministerial sí que prevé la posibilidad de que aquellos trabajadores que tienen derecho a gozar de sus vacaciones puedan ser objeto de una imposición por parte del empleador para que esas vacaciones las generen ahora en esta época de emergencia. No así con aquellos trabajadores que aún no tienen derecho y que básicamente habría la posibilidad de que se les adelante las vacaciones. En ese caso sí que se requiere una autorización o un consentimiento del trabajador para poder optar por estas medidas. Definitivamente ha habido las inquietudes de, bueno, en esta situación de emergencia, ¿se puede despedir o no se puede despedir a trabajadores? Lamentablemente sí, es una facultad que tiene el empleador justamente en virtud del principio otorgado en el artículo 66, creo que es numeral 17 de la Constitución, ¿no? Que justamente plantea esta libertad de contratación, garantiza pues el derecho a libertad de contratación. Entonces, salvo que se cuente con un amparo legal, ¿no? Porque obviamente el Código del Trabajo ha previsto el despido ineficaz para ciertas circunstancias en particular. Pensemos en la mujer embarazada, pensemos en un dirigente sindical, que no pueden ser objeto de despido porque ellos sí gozan de una estabilidad absoluta en el trabajo. No es menos cierto que para todo el resto de trabajadores, incluso personal discapacitado, sí que pueden ser objeto de despidos intempestivos, obviamente con la obligación del pago de la remuneración y de la liquidación y de las indemnizaciones previstas en la ley, ¿no? En la declaratoria de emergencia, el presidente no se estableció ningún tipo de restricción respecto de este derecho, con lo cual
esta libertad de contratar y determinar relaciones laborales está prevista, ¿no? Obviamente esto genera consecuencias, que es el pago de las indemnizaciones, pero de que se lo puede hacer, se lo puede hacer. Ahora, en muchos otros casos nos han preguntado, bueno, ¿y el artículo 169, numeral 6, que establece las causales de terminación de un contrato, puede ser aplicable o no puede ser aplicable en el presente caso? Es una situación compleja porque el artículo 169, numeral 6 tiene que ser entendido y analizado desde todo el contexto, digamos, plantea aquellas situaciones en las que realmente el trabajo queda imposibilitado de seguirse ejecutando por motivo de una situación de caso fortuito fuerte. Viendo nosotros ahora es una situación temporal, ¿no? En principio, el día de mañana termina la medida, sin perjuicio de que esta se pueda prolongar, pero se prolongará por un tiempo adicional. Y en esa situación que estamos viviendo, en principio no se está generando un impedimento permanente en el trabajo, tanto del lado del trabajador como del lado del empleador. Muestra ellos que muchas de las industrias siguen operando y siguen laborando. Y en ese sentido, pues, este artículo 169, numeral 6, ha generado una serie de situaciones o de problemas de interpretación respecto a la situación actual, justamente porque muchas empresas están pasando por situaciones muy complejas que no les permite poder afrontar esta situación, ¿no? En los términos que que está exigiendo, pues, la emergencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, pensemos en pequeños emprendedores o en nuevas empresas que están surgiendo y que no han podido vender absolutamente nada y que probablemente les toca cerrar, les toca liquidar a toda su gente y demás. Y ahí paso a tratar otro tema, y es que justamente el 169, numeral 6, no puede ser leído y entendido de manera independiente, sino que también tienes el artículo 193, que regula justamente aquellos casos de liquidación de empresas, ¿no? Que en caso de liquidación de negocios, de empresas y demás, se que pagar indemnizaciones por su intempestivo a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, es una situación compleja la que plantea el 169, numeral 6, porque pueden haber muchos casos en los que, aplicando el artículo 166, no se llega a liquidar el negocio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió hace algunos años con los casinos, ¿no? Que de los casinos, pero que eran trabajadores de hoteles, en donde sí se cerraron los casinos y se aplicó esta medida justamente el 169, numeral 6. ¿Por qué? Porque justamente establecido una situación o un hecho que imposibilitaba continuar. Sin embargo, los trabajadores seguían siendo parte del hotel, con lo cual no estaba liquidando un negocio. Entonces, es una situación, como digo, compleja porque, claro, muchas empresas han visto este artículo como una solución para poder salir de sus trabajadores, aunque el término no me gusta, salir de la relación laboral y justamente evitarse el pago de liquidaciones y de indemnizaciones. Es una situación riesgosa, en definitiva, porque la emergencia decretada por el presidente es temporal y obviamente no está entendida como una medida que pueda definitivamente romper una relación de trabajo, porque la empresa sigue ahí, las instalaciones siguen allí y demás, ¿no? O sea, distinto es un terremoto en donde se destruye toda una fábrica y en ese sentido, pues, en su lugar de trabajo, ¿no? Claro, tú tienes ahí la posibilidad de aplicar medidas paliativas para poder afrontar la crisis y son temporales, ¿no? Entonces, estamos que en definitiva no necesariamente es aplicable al presente caso. Y para finalizar, y con esto podemos ya concluir, el tema del paro, ¿no? A muchas empresas han establecido como una de las medidas solicitar el paro a al Ministerio del Trabajo a fin de que se autorice la situación de crisis. Y claro, situaciones complejas, porque en definitiva
paro lleva consigo la suspensión de la relación laboral, con eso significaría o implicaría pues que así como queda suspendida la relación de trabajo, todos los derechos y obligaciones se tengan que también suspender. Y en ese sentido, pues, el empleador no tendría obligación de pagar ni reconocer derechos laborales, así como no tendría la obligación de laborar durante ese tiempo que se ejecute el paro. Ahora, el paro no es que se lo puede declarar en cualquier momento, para eso está regulado en el Código del Trabajo. Tenemos básicamente a partir del artículo 525 del Código del Trabajo todo lo que al paro se refiere. Sin embargo, sí es importante señalar que el paro no es que se lo puede declarar indiscriminadamente, sino que se lo tiene que de una crisis económica directamente a una empresa y en ese sentido, pues, claro, ser una causal para que empresas puedan solicitar el paro y en ese sentido puedan suspenderse las relaciones laborales con el fin de que la empresa se pueda recuperar y pueda afrontar ya lo que es toda esta carga, ¿no? Y en ese sentido, pues, no es menos cierto también que el paro tiene que someterse a un procedimiento administrativo ante el Ministerio del Trabajo, se tiene que conformar un tribunal, se le tiene que dar a la contraparte, sí, a los trabajadores la posibilidad de que se puedan pronunciar respecto de este paro y en definitiva, ¿no? Y claro, ¿por qué señalo esto? Porque muchas empresas que están en una situación bastante compleja, lo que han buscado es intentar solicitar el paro a el trabajo de muchas instituciones. Los trabajadores no están laborando, muchos trabajadores no están laborando, han suspendido. No se puede aplicar, los trabajadores no pueden responder, entonces no se puede garantizar ese derecho a la nuestro Código del Trabajo para que se pueda ejecutar la medida. Obviamente esta medida del paro habrá que esperar a que se terminen las medidas emergentes para en función de eso poder iniciar con las mismas, ¿no? Vamos a algunas últimas. Vamos a ver, dice... Se puede aplicar. A ver, este tema de la licencia sin remuneración es una cuestión justamente con el fin de crisis. Y el problema es que o causas de suspensión del contrato de trabajo, ¿no? Entonces, tiene como es económicas, como la que estamos viendo en este momento del artículo 60, otras causas de suspensión, como la calamidad doméstica, como el servicio militar. Entonces, establecer una licencia que conlleva pues una suspensión de la relación laboral sin que esté amparado en las distintas causas de suspensión que plantea nuestro código, puede ser realmente forzado, ¿no? Puede ser bastante forzado y puede generar complicaciones. Y en ese sentido, pues, claro, la medida que queda es la suspensión. En el código de trabajo está a través del artículo 60 por un lado y por otro lado en el acuerdo ministerial 077 y 080. A establecer una licencia sin sueldo que no está en posición del Código del Trabajo y que puede generar conflictos ya que es una causa de suspensión no prevista, la posibilidad de la suspensión que está señalada en los acuerdos ministeriales, con lo cual si en establecer una licencia sin sueldo, lo propio podrían hacer entre empleador y trabajador, establecer pago de
¿ya? Se puede plantear la inquietud, bueno, queremos recuperar la jornada. Eso ya que si no se recupera la jornada, no nos olvidemos que el trabajador no tiene derecho a recibir esa remuneración y el empleador obviamente tiene derecho a que se le restituya. Esta salida está prevista en la suspensión. No veo razón para plantear una figura de licencia sin sueldo, más bien puede generar controversias y limitaciones y problemas futuros de cara a potenciales reclamos, ya que esta suspensión, este tipo de suspensión. Entonces, bueno, como recomendación está la medida de la suspensión, ahora más aún con el acuerdo 080 que permite la posibilidad del pago de la, como es, de remuneración cuando las partes lo acuerden, ¿no? La empresa, podría aplicar el 100 situación, en este caso fortuito o fuerza mayor, impida permanentemente ejecutar las labores, ¿no? Los casinos. Dice, ¿es necesario registrar la suspensión laboral para negociar el pago de este mes o se puede? Entonces, en definitiva, va a ser necesario y va a ser muy importante que se registren el sistema unos estadísticos o fines de correspondientes competentes. ¿Qué más? ¿En qué tiempo máximo el MT dará una respuesta? Entienda bien a qué petición. El proceso que está previsto en el 500 en adelante, y eso puede, ya de lo que son las autorizaciones, estamos diciendo, estas en principio se las otorgan inmediatamente, casi automáticamente. Ya me están llamando, vamos a terminar. ¿Alguna otra pregunta que por ahí pueda quedar? No, para el tema de la reducción, me dice, doctor, ayúdame, ¿qué pasa con la... No se generan utilidades, no se va a tener que devolver, pagar ese 25%. Ciertos problemas de conexión, veo que por aquí la cámara se ha disculpado. Como ustedes comprenderán, ahora las empresas operadoras están medio caotizadas con todo esto. Entonces, hay muchos temas más por abordar para esto, pero en todo caso estoy a las órdenes. Para cualquier inquietud, me pueden escribir a mi correo a psolines@solines.es. Un abrazo y lo poco que he podido aportar. Hasta luego.